Increíble, hermanos, ya llegamos a la lección 13. Voy a pedirles, por favor, que vayan a Primera Timoteo. Si tienen la Biblia abierta a Segunda Timoteo, donde el Señor dice que debemos preparar otras personas que pueden preparar a otras personas, que pueden preparar a otras personas. Así se reproduce, ¿verdad? La iglesia. Pero voy a pedirles que vayan a 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Quiero que nosotros veamos aquí este versículo. Noten lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Miren que dice. Bueno, leamos desde el versículo 11. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabras, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. No dije que usted debe leer, hay que leer, hermanos. Hay que leer si va a predicar de este pasaje, hay que leer este capítulo 10 veces. Sería bueno leer el libro de texto por lo menos 2 veces, una vez así y otra vez con más cuidado para captar la enseñanza. Ahora él dice, Timoteo, hay que dedicarte o ocuparte en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbítero o presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran. No es que Timoteo iba a ganar la salvación, pero la salvación se halla en creer lo que dice la palabra de Dios. Y la idea es que si Timoteo iba a ser eficaz en su ministerio, debía de hacer estas cosas. Pero hermanos, en este momento, yo quiero enfatizar algo muy, muy importante. Y es que vivimos en un mundo muy joven. En algunos países, por ejemplo, escuché a alguien hablar de Brasil, perdón, decían que 50% de las personas de Brasil tenían menos de 20 años de edad. Vivimos en un mundo muy joven, hermanos. Perdón, voy a tomar mi Coca-Cola. Alguien me dijo una vez que es pecado tomar Coca-Cola si es que hay disponible Pepsi-Cola. Bueno, según el gusto de uno, alguno preferiría tener café. Yo casi no tomo café, pero sí cada mañana una taza de café con mi esposa. Ahora, en muchos países, hermanos, la mayoría de las personas tienen menos de 25 años de edad. Desgraciadamente, en los Estados Unidos y en otros países se ha perdido la juventud, en el sentido de que los jóvenes, muchos ya no creen en nada. No quieren ir a la iglesia, no quieren leer la Biblia y mucho menos prestan atención a esas cosas. Pero hermanos, es sumamente importante alcanzar la juventud. Si vamos a abrir nuevas iglesias, debemos también reconocer. Ahora, Pablo dice a Timoteo que él debía de ser ejemplo delante de los demás, aunque era joven cuando Pablo lo decía en cuanto a su palabra.
en cuanto a su conducta, su vivir, en cuanto a su amor, una prioridad, en cuanto al espíritu, ser controlado por él, en cuanto a la fe, creer lo que dice la Biblia, tener la fe y convicciones, y la pureza, y en cuanto a la moralidad. Ahora, ahora comprenden que los jóvenes y niños que se salven y crecen en el ambiente de la iglesia no tienen un pasado vergonzoso y un pasado caracterizado por malas decisiones. Si podemos lograr ganar a un joven para Cristo, hermanos, podemos tener toda una vida para Él. Si solo ganamos los ancianos, pero sí debemos también buscar ganar los ancianos, pero muchas veces los ancianos tienen poco tiempo para vivir. Mi esposa solía dar una ilustración, tenía dos velas. Ah, entonces tenía vela grandote y tenía vela así pequeña como usamos en el pastel de cumpleaños. Y preguntó a unos niños, ¿cuál de estas velas representan o representa a ustedes, los pequeños? Ellos dijeron, el pequeñito, no el grandote. Pero mi esposa les dijo, no, esa vela pequeña no va a dar luz mucho tiempo, pero la vela grande puede dar luz durante mucho tiempo. Así, esta velita es de los ancianos. Esa otra es de ustedes. Porque el viejito tiene poca vida que dar para el Señor, aunque debe hacerlo y salvarse mientras hay lugar. Pero los jóvenes pueden servir a Cristo durante toda la vida. Hermanos, nosotros que vamos a fundar iglesia debemos empatizar la ganancia y el discipulado de los jóvenes. Ahora, la mente de los pequeños se puede llenar con las cosas del mundo o las verdades del Señor. Debemos ver, servir con los niños y los pequeños como un ministerio sumamente importante. Voy a contarles algo interesante. Un joven de 17 años, cuando iba de paso el local donde nosotros comenzamos el tabernáculo, en el año 1973 o 74, comenzamos en 73 y alquilamos un local que había servido de farmacia. Allí nos instalamos, construimos un bautisterio. Las gentes, por los esfuerzos de su servidor, pero también los 6 alumnos de Ibero, ganamos almas. Y el hermano, bueno, ya se me escapa su nombre, Roy Ackerley, vino a San Miguel para predicar una campaña para nosotros. El hermano tocaba acordeón. Entonces, nosotros al lado de la calle abrimos las ventanillas para que la gente que iba de paso podía apreciar lo que hacíamos. Bueno, va de paso un joven de 17 años con un amigo de él. Ellos iban para un baile o una fiesta bailable, decían. Está bien, pero vieron lo que pasaba allí adentro y se quedaron por un momentito. Y el joven de 17 años que estudiaba para bachillerato dijo a su amigo, "Ajá, ese gringo que está allí está lavando el cerebro de esas personas. Él es de la CIA". Así fue su comentario. Bueno, interesante. Él entró. El amigo siguió a la fiesta. Ese joven estuvo allí sentado escuchando el evangelio predicado por el hermano Ackerley. Bueno, terminó el culto, no digo nada.
El día siguiente, por la noche, ellos van de paso otra vez. Y el joven de 17 años otra vez hace comentario, pero el amigo dijo, no vas a entrar allí donde ese gringo de la CIA, ¿verdad? Como no voy a entrar otra vez. Yo creo que entró 3 veces. Tercera vez aceptó a Cristo como Salvador personal. Y Roberto Nieto fue uno de los jóvenes. José Bonilla tenía 18 años cuando le ganamos para Cristo. Él y Roberto Nieto y otros jóvenes, un grupo de varones así, hermanos, me dediqué durante 6 años a la enseñanza y preparación de ellos, tanto en lo personal, también en el Instituto Bíblico. Y hermanos, varios de esos jóvenes. Roberto fundó una iglesia en la colonia panamericana antes de ser llamado como pastor del tabernáculo. Y otros establecieron iglesias en diferentes partes del oriente de El Salvador. Así que no debemos menospreciar la juventud. Los jóvenes debemos entender que Cristo murió por ellos también. Y hermanos, si podemos ganarlos como jóvenes, evitamos a que ellos lleguen a ser borrachos y adictos a las drogas y que tomen malas decisiones en cuanto a casarse o no casarse, etcétera, etcétera. Muchos de los jóvenes son idealistas, como aquel joven guerrillero que me dijo que él estuvo dispuesto a morir por sus creencias. Pero muchos jóvenes son así. Muchas veces se preocupan más los jóvenes para otros, por otros, especialmente para los que tienen menos ventajas. El joven tiene corazón sincero tantas veces y hermanos no tienen la senda de su vida ya trazada. Pueden buscar más fácilmente dedicar su vida al Señor. No hay que ser negligente en cuanto a buscar los jóvenes. Toda iglesia buena debe tener un ministerio para alcanzar a los jóvenes. Claro, yo he tenido un problema toda mi vida. Hermanos, sincero, yo tengo 78 años ahora, pero toda mi vida, aún siendo joven, yo puedo ver el peligro que hay en todas las cosas que a los jóvenes les gusta hacer. Por ejemplo, a mí me encantaba como joven esquiar en agua, pero siempre pude yo ver los tiburones que nos iban siguiendo. Y yo decía, Señor, por favor, que no caiga yo en el agua porque voy a hacer el almuerzo de ese tiburón. O cuando aprendimos a esquiar en el río donde había lagartos también, yo decía, Señor, ayúdame a subir a esos esquíes y que no caiga porque yo no quiero morir aquí en este río comido por un lagarto. Y si vamos al subir al volcán, hermanos, y subimos al volcán y en esa salida con los jóvenes, varios iban subiendo, subiendo. Estoy hablando del volcán Chaparrastique y unos cuantos hombres llegaron hasta arriba, hasta el cráter, hasta la boca del volcán y muchas de las muchachas no quisieron seguir subiendo porque uno agarraría una piedra, pero una roca, y de repente toda la roca se venía para abajo. Pero en esa salida, una joven de 16 años, de nombre Ana Cecilia, aceptó a Cristo. Y hermanos, ella llegó a ser esposa de Israel Argueta. Comenzaron una iglesia en San Miguel que tiene su pastor ahora semipermanente.
Y de allí fueron a Usulután para abrir otra iglesia. Y hermanos fundadores de iglesias, esos jóvenes. Lamentablemente Israel falleció el año pasado, pero qué testimonio tuvo Israel y qué testimonio tiene todavía Ana Cecilia. Oren por ella y hermanos, yo eh, quiero recordarles que entienden, hermanos, todas las personas en el campo donde nosotros trabajamos son candidatos para la salvación. Hay que ganar o buscar ganar a todo el mundo, especialmente los jóvenes. Ahora, hermanos, debemos dar siempre el seguimiento. Quiero pedirles que vean página 93 y en el primer párrafo voy a leer. El segundo paso hacia plantar o establecer una iglesia nueva autónoma es el de hacer discípulos. El Señor Jesús en Mateo 28, ¿recuerdan? Nos manda diciendo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Sigue la enseñanza. Segundo párrafo, por favor. En el Nuevo Testamento tenemos preservada por la inspiración divina la revelación de las verdades que debemos enseñar a los nuevos creyentes. Ahora, quiero que ustedes entiendan una cosa. Los hombres que escribieron la Biblia no fueron inspirados. Hermanos, la palabra inspirar quiere decir exhalar. Sus palabras son palabras inspiradas. Pero Pedro dice que estos hombres que Dios usó fueron movidos. Diferencia entre ser movido y ser inspirado. Así que cuando usted ve una lista de doctrinas, hay que reconocer que es la palabra de la Biblia que es inspirada porque es hablada por Dios. Pero gracias a Dios por los santos hombres que nos dieron la escritura. Y hermanos, tenemos un libro con 66 libros y es lo que debemos estar enseñando. Otra cosa, algunas personas dicen, vamos a predicar todo el Evangelio de Cristo Jesús. Y con eso quieren ellos añadir hablar en lenguas, caer en el piso y dar vueltas, o ladrar como perro, o tener un ataque de reírse a carcajadas. No, no, no. Todo el Evangelio solo tiene 4 puntos. La muerte de Cristo Jesús por nuestros pecados, la sepultura de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo conforme otra vez a la Escritura y la necesidad de arrepentirse y aceptar a Jesús como Salvador. Ahora, es diferente eso que enseñar o predicar todo el consejo de Dios. Ahora, todo el consejo incluye el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aunque hay pasajes que no tienen aplicación primaria a nuestras vidas. Por ejemplo, Dios prometió una tierra a Abraham. No nos ha prometido una tierra a nosotros. Debemos nosotros reconocer que hay aplicaciones secundarias en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Entonces, debemos buscar esas verdades para aplicarlas a nuestra vida. Pero hay otras verdades que sí tienen aplicación primaria a nosotros. Por ejemplo,
No debemos unirnos en yugo desigual con incrédulos. Eso sí, se aplica, hermanos, debe aplicarse, pero no lo hacemos muchas veces. Nosotros buscamos compromisos, sean de matrimonio o sean en cuanto al negocio, con personas inconversas. Pero lo que digo es esto, todo debemos enseñar todo el consejo de Dios. Todo el evangelio es para la salvación. El consejo de Dios es para el crecimiento y el desarrollo de la vida cristiana. Así que, hermanos, otra vez voy a enfatizar esto. En la página 94, en el penúltimo párrafo, bueno, miren allí en las palabras inmediatamente antes. Dice el Espíritu Santo que ilumina y abre el entendimiento. Nosotros debemos pedir al Espíritu Santo que nos dé su poder y su ayuda en cuanto al evangelismo. Pero hermanos, también en cuanto al discipulado, en cuanto a establecer una iglesia, necesitamos a Él tanto. Porque es el Espíritu Santo que ilumina. Él no solo da revelaciones, inspira palabras que deben apuntarse, pero Él también abre el entendimiento del creyente, bueno, el inconverso para que pueda saber y entender suficiente para salvarse. Pero luego que uno es creyente, puede el Espíritu Santo iluminar o abrir el entendimiento para que entienda el creyente recién convertido las verdades más profundas, comenzando con la leche de la palabra y siguiendo a la carne de la palabra. La leche y la carne tienen las mismas vitaminas, etcétera, pero hermanos, el bebé necesita leche. Ya más grande puede comer comida sólida. El, el que no es creyente necesita la leche de la palabra de Dios para salvarse, para entender. Y hermanos, no debemos buscar que un inconverso entienda las profundidades. ¿Cuántos inconversos dicen, yo quiero estudiar la escatología? Usted necesita estudiar lo que es el plan de Dios para la salvación. Después de salvo, el Espíritu Santo le puede abrir el entendimiento para que usted entienda el estudio de las últimas cosas. Pero solo el Espíritu Santo puede obrar en el corazón del creyente la comprensión de la voluntad de Dios y las convicciones bíblicas que son necesarias para la transformación de su vida. Si el creyente sigue tomando leche de la palabra toda la vida, no va a crecer, no va a madurarse. Ahora, en la página 95 dice, primero, el misionero plantador de iglesias debe esforzarse constantemente para formar amistades. Segundo, el misionero debe buscar que los nuevos creyentes en la nueva iglesia sean cristianos responsables. La definición de la palabra responsabilidad. En el párrafo que sigue hay una A minúscula. Dice, dar cuentas morales, legales, mentales y aún económicas. B minúscula. Ser digno de confianza. C. Tener la obligación de atender a algo. Esas son las definiciones de la palabra responsabilidad. Y hermanos, debemos nosotros enseñar a los nuevos creyentes para que lleguen a responsabilizarse por lo que la Biblia dice en cuanto a amar a Dios, en cuanto a amar a la gente en conversa, la gente salva, en cuanto a sus deberes diarios
como creyente y miembro de la iglesia. Estoy leyendo en la página 26. Los miembros y especialmente los líderes de una iglesia autónoma tienen que ser responsables en cuanto a, y son 5 cosas. Veamos esas 5 cosas rápidamente. Su relación con el Señor, la palabra de Él, la voluntad de Él, la oración, testificar, diezmar. Tiene que ser también, hermanos, responsable en cuanto a la llenura y el control del Espíritu Santo. Es una decisión que tomamos diariamente. Al levantarnos debemos decir, Señor, yo me someto a ti, que el Espíritu Santo me controle. Número 3, la defensa de la palabra. Para defender la palabra hay que saber lo que la palabra enseña, hermano. Si usted no se da cuenta, por ejemplo, y tengo que decirlo rápidamente, yo fui criado en una iglesia que tenía sana doctrina, una iglesia bautista, pero ellos celebraban la muerte del Señor el día viernes. Y yo como niño decía, ¿cómo es que murió él el día viernes por la tarde? Fue sepultado, pasó todo el día sábado y resucitó el domingo. No son 3 días y 3 noches. Yo no puedo defender la posición católica en cuanto a la muerte de Jesús. Por eso al estudiar la Biblia me di cuenta que hay algo más. Cristo en verdad no murió el día viernes. Él murió otro día. Si usted quiere saber cuál día, podemos hablar después. Pero, ¿cómo vamos a defender la doctrina bíblica si no sabemos doctrina bíblica? ¿Ok? Número 3, bueno, 4. Bueno, 3, la defensa de la palabra. Hay que defender la predicación, porque es por la predicación que Dios ha escogido salvar a los que tienen fe y escuchen. Hay que defender a su predicador también. La enseñanza. Hermanos, la enseñanza es sumamente importante. La enseñanza bíblica. La práctica de la palabra de Dios. No hay que llenar la cabeza con la palabra de Dios, hay que llenar la cabeza y el corazón, pero hay que poner por obra lo que sabemos de la santa palabra de Dios. Número 4, los líderes de la iglesia autónoma, ¿ok? El ministerio de la iglesia. Hay que defender y ser responsable en cuanto al ministerio de la iglesia. El evangelismo, el hacer discípulos, los cultos, misiones y las otras actividades de la congregación. Si usted no quiere nada con la iglesia, entonces no puede ser responsable bíblicamente. Y número 5, hermanos, hay que proteger la iglesia en cuanto a las asociaciones. A veces habrá reuniones ecuménicas. ¿Qué quiere decir eso, hermano Green? Bueno, constantemente los liberales en cuanto a la teología, hasta los que no creen que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, quieren reunir a todas las iglesias. Hermanos, cuando durante la guerra yo venía llegando a El Salvador en el aeropuerto, me preguntaba, ¿a qué viene usted? Y yo le dije, yo voy a San Miguel para la iglesia bautista. ¿De cuál iglesia? Y entendí después que hubo iglesias bautistas muy políticas. Y yo les decía a los señores allí de migración, la iglesia bautista de San Miguel, el tabernáculo, no se mete en la política. Nosotros predicamos el evangelio. Pero también en lo relacionado con la dirección de la iglesia, la pureza de la iglesia, etc.
Hermanos, los líderes de la iglesia tienen grandes responsabilidades. Si la iglesia va a glorificar a Cristo, si la iglesia va a crecer, también